Hola, soy Gabriela Araya, analista de mercados, y les doy la bienvenida a nuestro curso de trading. Para poder comprender los movimientos dentro de los distintos mercados, lo primero que tenemos que aprender es cómo analizarlos de manera fundamental. Esta primera sección del curso le entregará la base para comprender por completo los ciclos económicos y las repercusiones de estos en los mercados. Lo primero que tenemos que tener presente es que para entender los ciclos económicos y los efectos que estos tienen en los mercados, debemos entender que estos se generan a partir del comportamiento del ser humano que gatillan tres fuerzas de mercado: el crecimiento de la productividad, el ciclo de deuda de corto plazo y el ciclo de deuda de largo plazo. Partiremos de lo básico. En los mercados siempre existe un comprador y un vendedor, y entre ellos generan un intercambio de dinero, de bienes, deuda, servicios, entre otras cosas más. Por ejemplo, en el mercado automotriz existe un vendedor de autos y un comprador de autos. El intercambio entre ellos tiene relación con la entrega de un vehículo a cambio de dinero que puede ser en efectivo o pagado a través de crédito. Esa venta de vehículo se hace a un precio en particular, precio que se determina por la cantidad comprada versus la cantidad vendida. El mercado se mueve a partir de una serie de intercambios entre los compradores y los vendedores. Una economía se mueve a partir de estos intercambios en los distintos mercados, ya sean el de materias primas, bursátil, inmobiliario, automotriz, entre otros más. Algo que tenemos que tener claro es que este intercambio no solo se genera entre las personas, sino que también se realiza a nivel institucional, como bancos e instituciones financieras, y a nivel gubernamental, como los bancos centrales o el gobierno. Una persona, institución o gobierno puede realizar un intercambio a través de dinero que obtiene en efectivo o a través de crédito. Aquí es donde los bancos centrales comienzan a tomar un rol más protagónico, ya que ellos se encargan de imprimir el dinero y manejan la base en cuanto a las tasas de interés por la cual se toman los créditos. El crédito también se basa en un intercambio, pero este intercambio ahora se da entre una persona y una empresa y un prestamista, que podría ser el banco. El banco buscará generar dinero a partir del dinero prestado y la persona o empresa busca tener más dinero del que actualmente posee para aumentar su poder adquisitivo y comprar ese bien o servicio que necesita, ya sea un auto, una casa, bienes de lujo, viajes, emprender, etc. Hasta el momento esto es simple de entender, pero hay una cosa que hay que tener presente, que es que una vez que se obtiene un crédito, ese crédito pasa a ser una deuda que deberá ser pagada más los intereses acordados. ¿Qué pasa cuando una persona obtiene un crédito y ahora se encuentra con más dinero disponible en su bolsillo? La probabilidad de que genere un nuevo gasto aumenta. Por ejemplo, si esa persona pidió el crédito para poder comprarse un vehículo, si efectivamente se compra ese vehículo, ese dinero que gastó será el ingreso de otra persona. Y si esa otra persona aumenta sus ingresos, eso probablemente aumentará también el consumo. Ese gasto también será el ingreso de otra persona y así sucesivamente. Cuando una persona gana más, esa persona es más digna de crédito y los bancos e instituciones financieras están más dispuestas a entregarle crédito para que pueda seguir gastando. Más crédito es más dinero para gastar, eso es más gasto, eso nos lleva a más consumo y más productividad para soportar la demanda. Hay un dicho que dice que las personas más productivas generan más ingresos y pueden elevar sus estándares de vida. Esto es correcto en el largo plazo. En el corto plazo, una persona puede elevar sus estándares de vida a partir de la cantidad de crédito que pueda recibir. Todo este proceso funciona de manera perfecta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos crisis financieras como la crisis financiera del año 2008? Para entender esto, tenemos que entender el comportamiento del ser humano. Una persona, si quiere comprarse un auto en un mes más, pero no aumenta el nivel de productividad para poder tener un aumento en sus ingresos, no podrá comprarse el auto, pero como quiere ese auto, entonces va y pide un crédito.
Esa solicitud de crédito es para comprarse algo que hoy en día no puede pagar, es decir, gasta más de lo que tiene disponible. Cuando esto ocurre, para poder pagar el crédito a futuro, la persona debe comprometerse a gastar menos dinero en el futuro para que le alcance el dinero para poder pagar el crédito. Hay dos cosas que hay que tener muy claras. Cuando uno paga una compra o un gasto en efectivo, la transacción queda cerrada por completo. Pero cuando uno lo paga con crédito, lo que hace es comprar o gastar y promete pagarlo a futuro. Por ejemplo, ir a una panadería y comprar 1 kilo de pan con efectivo. El panadero nos entrega el pan, nosotros le pagamos con dinero y nos vamos a la casa. Si compramos ese mismo kilo de pan con una tarjeta de crédito, el panadero nos va a entregar el pan, nosotros vamos a pagar con crédito, nos vamos a ir a la casa y unas semanas más tendremos que pagar la tarjeta de crédito. Hoy en día, en el mundo, la mayoría de las transacciones que se realizan se hacen utilizando crédito. No existe ningún problema con este tipo de herramienta, pero lo que tenemos que entender es que cuando se producen los ciclos, se debe a un mal funcionamiento de esta herramienta, lo que se da cuando no se paga a tiempo el crédito. El crédito lleva a muchas personas a tener un sobreconsumo que no siempre pueden pagar, sobre todo si es que el crédito que se pidió no es para generar un mayor ingreso, sino que es solo para tener mayores bienes. Cuando estamos frente a una economía que se encuentra en expansión económica, esa expansión económica en gran parte viene acompañada del aumento de los ingresos y un aumento en los gastos. Ambos pueden venir apoyados de un aumento en el crédito. Cuando aumenta el ingreso de las personas, aumenta el gasto de las personas. Cuando ese gasto por consumir más sobrepasa los niveles de producción, aumentan los precios de esos productos. Eso genera un aumento en la inflación. Un banco central no quiere una inflación descontrolada. Para frenar la inflación, entonces aumentan la tasa de interés. Al aumentar las tasas de interés, disminuye la cantidad de personas que pueden adquirir un crédito. Como ahora la gente tiene menos poder para adquirir un crédito, entonces disminuyen los gastos y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, caen también los ingresos. Cuando caen los ingresos, disminuye el gasto. Y si la producción sobrepasa la demanda, cae la inflación. Entonces entramos en deflación. Cuando un mercado está en deflación, el Banco Central recorta las tasas de interés para poder incentivar la solicitud de créditos y normalizar la inflación a través del aumento del gasto. ¿Cómo impacta esto a los mercados? Cuando una economía se encuentra en expansión es porque aumenta el crecimiento. ¿Qué significa esto? Que aumentan los créditos y aumentan los ingresos, lo que nos lleva a un aumento en la demanda de bienes y servicios y una demanda de mano de obra. Cuando la oferta no alcanza a abastecer por completo la demanda, aumentan los precios, aumenta la inflación y aumentan las tasas de interés. Eso nos lleva a ver un aumento en el pago del crédito, lo que posiblemente nos lleva a tener disminución de los créditos y de los ingresos. Disminuye también la demanda de bienes y servicios, la demanda de mano de obra y eso nos lleva a tener un aumento en el desempleo, lo que genera disminución en los ingresos y disminución de demanda de bienes y servicios. Aumenta la sobreoferta, disminuyen los precios, disminuye la inflación y aumenta la probabilidad de ver caídas en las tasas de interés. ¿Cómo afecta esto al mercado de divisas? Simple. Mientras más alta es la tasa de interés de un país, hay más incentivo para los inversionistas de invertir en esa economía, ya que esto lleva a ver un aumento en los flujos de capitales extranjeros entrando a la economía, lo que aumenta la demanda de la divisa local y esta se aprecia. Por otro lado, si tenemos recorte en las tasas de interés, disminuyen los incentivos que los inversionistas tenían para invertir en esa economía, disminuyen los flujos de capitales extranjeros entrando a la economía, disminuye la demanda de la divisa local y la deprecia. Todo esto se une al final del día con 4 eventos económicos claves. PIB, que es el Producto Interno Bruto, publicación que nos permite conocer la fuerza de crecimiento que tiene una economía. Número 2, el mercado laboral, a través de los cambios en el empleo, las ganancias salariales y la tasa de desempleo, donde destacamos el Non-Farm Payroll, dato de empleo de Estados Unidos que históricamente ha generado una alta volatilidad en el dólar. 3, IPC, índices de precio al consumidor, indicador que nos permite conocer qué tanta inflación existe en un país. Y por último, la reunión de política monetaria, donde se deciden las tasas de interés de un país y que nos permitirá conocer si aplicarán una política monetaria expansiva o restrictiva. Estos eventos pueden generar flujos de capitales que mueven el precio de los instrumentos.
Ahora se preguntarán, ¿cómo sabemos cuándo se dan a conocer estos eventos? Para nuestra ventaja, estos eventos se dan de manera bastante periódica, algunos de manera mensual y otros con fechas exactas. ¿Dónde podemos ver cuándo se llevarán a cabo estos eventos? FXCM ha creado un calendario económico que le permite conocer con anticipación qué eventos se darán a conocer para las distintas economías. En este calendario económico podrá conocer la cifra anterior, lo que espera el mercado y la cifra actual una vez que se hace pública, junto con la fecha y hora en la que se publicará y el impacto potencial que podría tener dentro del mercado. Revisemos algunos ejemplos para entender el comportamiento del precio a partir de la publicación de alguno de estos eventos. PIB. Si la cifra se incrementa, entonces la economía está mejorando, por lo que la divisa tiende a fortalecerse. Si el número queda por debajo de las expectativas o se encuentra en línea con lo esperado, se podría activar una tendencia bajista en la divisa. Non-farm payroll. Un nuevo aumento en las nóminas no agrícolas sugiere un aumento del empleo y las presiones potenciales de inflación, por lo que tiende a impulsar a la divisa al alza. Por otro lado, si vemos un descenso, sugiere una desaceleración de la economía, lo que podría impulsar a la inflación a la baja y por ende las tasas podrían caer. IPC. Un aumento en el IPC aprecia la divisa al tener potencial cambios en las tasas de interés, lo que llevaría a la divisa al alza, mientras que una caída en el IPC tiende a depreciarla. Previo a un fundamental de esta envergadura, los precios de los instrumentos tienden a oscilar de manera tranquila para luego gatillar movimientos mayores. Es importante tener en cuenta que estas circunstancias pueden no ser aptas para todos los inversionistas. Conozca los riesgos cabalmente antes de invertir. Llevemos esto a un nivel práctico, evaluando las cifras publicadas en julio del 2016 en Australia y las repercusiones en el dólar australiano. Primero, la tasa de desempleo aumentó de 5,7% a 5,8%. Esto aumenta la especulación de que los ingresos disminuyen. Eso va a llevarnos a ver una disminución en el gasto, lo que debería llevarnos a ver una disminución en los precios. Después, el IPC cayó de un 1,3% a un 1,1%. Al confirmar que la inflación cayó y dado que está alejado del objetivo del Banco de Reserva de Australia, aumentan las probabilidades de ver recortes en las tasas de interés. Finalmente, las tasas de interés efectivamente se recortaron de un 1,75% a un 1,5%. Los flujos de capitales entrantes disminuyeron presionando al dólar australiano hacia la baja. En conclusión, el análisis fundamental nos sirve para que desarrollemos una opinión de mercado con respecto a la dirección de una economía, ya sea porque esperamos que crezca, que se mantenga o que entre en un periodo de recesión. Entender cómo funcionan los ciclos económicos y el efecto en los mercados financieros es fundamental. La productividad, el ciclo de deuda de corto plazo y largo plazo nos ayudan a saber finalmente si una moneda en particular va a tener mayor o menor demanda, si va a subir o va a bajar, que es lo que finalmente tratamos de identificar cuando hacemos trading para así intentar tomar ventaja de ese potencial movimiento. Les recuerdo que puede profundizar aún más en estos temas en el material complementario de esta sección y en los seminarios semanales del curso. Complete las preguntas a continuación para pasar a la siguiente sección. Que tenga un buen día de trading.